Bueno, hola, buenas tardes a todos. Esta es la cuarta clase de Teoría de la Comunicación para la Escuela Nacional de Museología. Vamos a ir hoy con la parte correspondiente del artículo de Mauro Wolf a la corriente empírico-experimental o de la persuasión. Antes de comenzar con esta sección, tenemos que tener en cuenta un par de puntos, que son los mismos que describe Wolf en su artículo. El primero de estos puntos es que el abandono de la teoría hipodérmica se da en paralelo con los estudios empíricos sobre el terreno. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto la clase pasada? Se comienza a abandonar la teoría hipodérmica a medida que se empiezan a obtener resultados con la experimentación. De cualquier manera están muy vinculadas entre sí y la separación es más tajante en la teoría que en la práctica. En la práctica es más difuso, hay más superposición. Y ambas son muy utilizadas en la década del 40, o sea, no es que una predomina sobre la otra, sino que justamente por esa superposición hay un predominio, digamos, en el campo de los estudios sobre comunicación. El segundo punto es que resulta muy difícil ser exhaustivos en el campo de estudios psicológicos experimentales porque aparecen muy fragmentados. Wolf va a decir que son una constelación de microinvestigaciones específicas. Lo que vamos a ver de la corriente psicológica experimental son algunas de sus características generales, ¿sí? Las que tuvieron mayor relevancia. Y el tercer punto es que si bien estos estudios resultaron o representaron una superación de la teoría hipodérmica, no es que se detuvieron ahí, sino que adquirieron autonomía dentro de la esfera de estudios sobre comunicación y conformaron una suerte de nicho. Algunas de sus influencias específicas las vamos a ver puntualmente en la orientación general de los Communication Research. Bueno, la teoría que resulta de los estudios psicológicos experimentales es básicamente una revisión del proceso comunicativo entendido como proceso mecanicista, inmediato, de estímulo-respuesta, todo lo que habíamos visto con la teoría hipodérmica. Se empieza a cuestionar este sesgo conductista que tenían la mayoría de las investigaciones anteriores y se ponen en evidencia, digamos, gracias a los resultados que habían arrojado las investigaciones, la complejidad de los elementos que entran en juego en la relación entre emisor, receptor y mensaje. Ya no se va a poner más el foco en todo el circuito comunicativo, ¿se acuerdan todo el esquemita los distintos esquemas que habíamos visto de Schramm, de Laswell, sino que se va a estudiar cómo volver más efectiva la persuasión o, de última, cómo explicar los fracasos en esos intentos de persuasión. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que dentro de los estudios de la comunicación siempre hay dos campos o dos ideas que son antitéticas, antagónicas. Por un lado hay un grupo, digamos una corriente, que piensa que es posible obtener efectos persuasivos siempre que los mensajes estén estructurados adecuadamente. Y va a haber otro grupo que piensa y muestra evidencia al respecto que perseguir ese fin persuasivo es imposible. Entonces, digamos, para ponernos en un justo como intermedio, podríamos decir que es posible persuadir al destinatario siempre que la estructuración del mensaje se adapte a los factores personales que el destinatario valora. Es decir, si yo soy un destinatario, voy a activar determinados factores personales, psicológicos, subjetivos al momento de interpretar un mensaje. ¿Sí? Si el mensaje, digamos, activa esos resortes personales, podría lograrse la persuasión. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Wolf menciona una cita de Fleur que dice: los mensajes de los media contienen particulares características del estímulo que interactúan de forma distinta con los rasgos específicos de la personalidad de los miembros que integran el público. Desde el momento en el que existen diferencias individuales en las características de la personalidad entre los miembros del público, es lógico deducir que en los efectos habrá variantes correspondientes a dichas diferencias individuales. Entonces, cuando realizamos algún experimento, ¿sí?
voy a tener variables correspondientes a las diferencias individuales que en general son las que voy a mantener constantes. Y lo que voy a manipular son las variables que puedan incidir sobre el efecto de persuasión que yo quiero investigar. Por ejemplo, puedo medir la credibilidad de una información, puedo medir la credibilidad del emisor o la no credibilidad del emisor, ¿sí? Entonces, esas van a ser las variables que yo voy a ir moviendo. Cuando mantengo algunos factores constantes, pero otros no, ¿sí? Por ejemplo, mantengo nivel de escolarización constante, pero emisor creíble o emisor no creíble, y obtengo resultados que arrojen alguna diferencia significativa al cambiar esta variable, entonces quiere decir que la variable analizada incide sobre el mensaje. La mayoría de los experimentos de esta teoría van en ese sentido. Entonces, hay dos coordenadas sobre las que se orienta esta teoría. La primera se basa en los estudios sobre las características del destinatario y la segunda en la optimización de la estructura de los mensajes para que se cumplan adecuadamente sus fines persuasivos. El cambio de una teoría a la otra es que mientras la teoría hipodérmica sostenía que el mensaje afectaba en un grupo a todas las personas por igual, en la corriente de la persuasión se va a sostener que los efectos del mensaje son variables de individuo en individuo por sus particularidades psicológicas. Pero de alguna manera representa un modelo mecanicista muy similar a la teoría hipodérmica en el sentido que sostiene que hay estímulos que intervienen en procesos psicológicos y que llegamos a los efectos que estamos buscando, ¿sí? Los efectos persuasivos o lo que sea. Es decir, que en algún punto la estructura es muy similar, pero estos procesos psicológicos que intervienen, que dijimos que son las variantes que se estudian en el laboratorio, rompen con la inmediatez y la uniformidad de los efectos. ¿Se acuerdan que la teoría hipodérmica sostenía como que el mensaje se inoculaba directamente en cada individuo? Bueno, esto ahora no va a ser así y además se va a empezar a valorizar el papel desempeñado por los destinatarios en el sentido de que van a dejar de ser meramente actores pasivos que reciben un mensaje. Entonces, sería como que el esquema de la teoría hipodérmica se mantiene, pero se inserta en un marco de análisis que se va extendiendo y complejizando. Ahora bien, las investigaciones de esta teoría, al igual que los de la teoría hipodérmica, se van a realizar en el marco de estudios sobre propaganda, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos mencionado en la década del 40 y la particularidad es que se van a focalizar en lo que llamamos campaña, sea publicitaria, de propaganda, de información, etc. La campaña va a tener que reunir ciertos requisitos particulares, ¿sí? Los requisitos son, primero, que la campaña tiene una finalidad específica. La planificación de la campaña gira en torno a lograr esa finalidad. Después, tiene una duración temporal definida, ¿sí? Tiene una extensión, está acotada en el tiempo. Es intensiva y tiene una amplia cobertura, es decir, utiliza masivamente distintos medios de comunicación. Otra de sus características es que su éxito puede ser valorado. De vuelta, acá va a aparecer lo mensurable, los datos que obtengo deben ser comprobados, ¿sí? No estoy hablando, estamos hablando de particularidades psicológicas, pero sin embargo tengo que tener números, tengo que ver que estos números se van modificando acorde. Después, la campaña tiene que ser promovida por instituciones que posean cierta autoridad y poder. Por ejemplo, un museo, por ejemplo, un partido político, por ejemplo, una oficina de gobierno. Y sus argumentos son vendidos al público de alguna manera porque son nuevos, ¿sí? Aunque se basen en esquemas compartidos de valores, estoy suministrando algún tipo de información nueva. Entonces, la investigación experimental arrojaba datos útiles sobre la eficacia de los mensajes o sobre los obstáculos que había que no permitían lograr esa eficacia. Por lo tanto, el foco de la teoría está puesto en el emisor y en lo que éste quiere lograr. Vamos a ver ahora qué pasa en el museo.
Vamos a ir ahora a un caso de campaña en un museo. En el 2013, el Malva presentó en Buenos Aires la retrospectiva de la artista japonesa Yayoi Kusama, llamada Obsesión Infinita. La idea del museo era, bajo la figura de su nuevo curador estrella, Philip Larratt Smith, abrir la institución a exhibiciones internacionales que ya hayan estado en otros grandes museos y traer, digámoslo así, puestas más comerciales. La campaña de prensa previa a la exhibición incluyó la exhibición de un documental de Martín Rieti explicando quién era el artista, filmado en Tokio en 2013. Amplia cobertura en televisión, diarios y revistas, incluso convocando a figuras más relacionadas a la prensa del corazón como Calu Rivero. Mención en las redes sociales con el hashtag Kusama en el Malva. Decoración de la vía pública en la cuadra del Malva y, no tengo fotos de eso, pero juro que vi un póster de Kusama en el Malva pegado en un puesto de diarios de Pueyrredón y Santa Fe. Todo esto redundó en 196.000 visitantes en 70 días, récord absoluto para el museo y la muestra más visitada del Malva hasta hoy. Bueno, habíamos dicho que las dos grandes ramas de la investigación en esta teoría estaban focalizados en los destinatarios y en el mensaje. Vamos ahora a ver muy por encima dichas investigaciones y ver de qué manera hay factores que afectan la recepción. Vamos a pasar a los factores relativos a la audience. Al ser muy variadas, muy distintas y muy complejas, dice Wolf, que él va a tratar de agrupar las investigaciones relativas a la audiencia en grandes grupos que más o menos reúnan las mismas características. Los factores relativos a la audiencia que afectan el proceso comunicativo y la recepción del mensaje son interés por adquirir información, la exposición selectiva provocada por las actitudes existentes, la interpretación selectiva y la memorización selectiva. Vamos a pasar ahora a interés por adquirir información. En primer lugar, en lo que respecta a un grupo, cuando este grupo recibe información, siempre va a haber una parte que no escuchó nunca antes los argumentos que estoy presentando. Va a haber una parte de este grupo para la cual yo voy a presentar información nueva. Y específicamente, y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de medios de comunicación, Wolf menciona un grupo que está constantemente desinformado. Dice Hyman Shitley. Hyman Shitley está hablando de que no todos los individuos representan el mismo blanco receptor de la información en un grupo como sostenía la teoría hipodérmica. Entonces vamos a la cita de Shitley. Dice, si todos los individuos lo fuesen y el único determinante de la información pública fuese la amplitud de la campaña, no tendría razón de ser el que algunos individuos manifestasen siempre una carencia de informaciones. Por tanto, hay algo en los no informados que les hace difíciles de alcanzar, independientemente del nivel o naturaleza de la información. Entonces, lo que se comprobó es que a los individuos a los que les interesa un tema buscaban información incluso después de haber sido expuestos al tema. Y viceversa. Lo que también se demostró es que generalmente el desinterés se debía a una poca exposición al tema. Mientras más exposición tengo a algo, más familiar me resulta y por lo tanto mayor interés me genera. Ahora, como conclusión, ¿no? Para resumir de alguna manera este punto. La relación entre motivación y fijación de determinados argumentos es proporcional al nivel de exposición que yo tengo de los argumentos. La gente desinteresada probablemente lo sea en gran medida justamente por esto, por no tener exposición a determinados temas, sea por costumbre, sea por apatía social, sea por imposibilidad de acceso a la información, ¿sí? En general, mientras menos exposición yo tengo a X tema, mayor desinterés voy a tener. Pero, digamos, es indudable que el éxito de una campaña depende del interés del público hacia el tema, especialmente de esa porción del público no interesada. Si volvemos al caso de Kusama, es obvio que el grueso de la gente que fue a la exposición no era concurrente habitual a otras exposiciones del Malva,
si no, no hubiera sido un recorte público, y es obvio que la campaña despertó algún interés particular en los individuos, más allá de que fue súper agresiva, estuvo en todos lados, etc., ¿no? Por lo tanto, el tema tuvo gran exposición. El otro punto es exposición selectiva. Otra verificación empírica que dejaron estas investigaciones es el problema de la exposición selectiva. La audiencia tiende a exponerse a la información más afín a sus actitudes y evita exponerse a mensajes que le resultan discordantes o que le generan disconfort. En el artículo de Wolf, Lasserfeld menciona una investigación en donde hay un programa realizado por el gobierno de Estados Unidos para promover entre los nativos americanos la tolerancia hacia los inmigrantes. El programa tiene una audiencia muy alta. Ahora, ¿qué pasa si esa audiencia son los mismos inmigrantes que escuchan el programa porque se quedan tranquilos escuchándolos, de que van a ser bien integrados, aceptados, etcétera, etcétera, en la nueva sociedad? O sea, el programa no va a cumplir el fin que yo estoy buscando, que es promover la tolerancia del otro grupo, ¿sí? De los nativos americanos. Entonces, tengo que analizar por qué la gente escucha un mensaje, tengo que analizar quiénes son los que escuchan el mensaje y por qué, ¿sí? El hecho de que un grupo grande escuche el mensaje no necesariamente quiere decir que va a lograr esos fines persuasivos. Las campañas de persuasión son recibidas mayoritariamente por gente que concuerda con el mensaje o por lo menos por gente que ya ha sido expuesta al mensaje. Esto explica también por qué a veces las campañas fracasan y no son tan importantes como suponía la teoría hipodérmica. Tampoco es algo rígido y taxativo, ¿sí? Pero se podría decir como regla general que hay una relación positiva entre lo que los individuos eligen escuchar y leer y sus opiniones. ¿Sí? Eso es, digamos, ahora parece casi de perogrullo, pero es obvio que, digamos, alguien con determinada inclinación política va a leer tal diario y alguien con determinada inclinación política va a leer tal otro diario, ¿no? Entonces, los individuos eligen qué leer, qué escuchar y lo eligen de acuerdo a sus opiniones. Por lo tanto, se podría interpretar o se podría deducir que hay un punto de vista común entre emisores y receptores. O hay una relación entre las actitudes de los destinatarios y su comportamiento como usuarios de medios masivos de comunicación. Por ejemplo, se supone que personas de un determinado extracto social o educativo van a tener determinados consumos culturales y personas de otro estrato o orientación política o edad o nivel de escolarización van a tener otros consumos culturales. En realidad, todas estas variables, edad, orientación política, clase social, nivel de educación, determinan el consumo de un determinado mensaje por sobre otro, pero a esto también se van a sumar las actitudes psicológicas, subjetivas, propias de cada usuario. Entonces, podemos ver acá de qué manera la teoría hipodérmica resultaba quizás demasiado simplista para entender un fenómeno que en realidad es mucho más complejo. Vamos a pasar ahora a la percepción selectiva y les voy a leer la siguiente cita de Kapler, que también está en el artículo de Mauro Wolf. Dice la cita: los miembros del público no se presentan ante la radio, la televisión o el periódico en un estado de desnudez psicológica. Están al contrario revestidos y protegidos por predisposiciones existentes, por procesos selectivos y por otros factores. Y eso es quizás lo más parecido a lo que habíamos visto de Schramm y el campo de experiencia. ¿Sí? La gente no es una tabula rasa, la gente va a filtrar el mensaje y lo va a entender justamente en base a sus creencias, a sus juicios y a sus opiniones, ¿sí? Incluso lo que va a suceder a veces, o lo que demostraron los estudios, es que va a cambiar el sentido mismo del mensaje. Wolf menciona en su artículo un estudio hecho con una historieta con el fin de evitar las actitudes racistas hacia ciertas minorías y cómo impactaba esta historieta en individuos con prejuicios raciales.
Y lo que se vio es que hay determinados destinatarios que tienen lo que se llama una decodificación aberrante, ¿sí? Esto es, hay varias estrategias en esta decodificación para terminar entendiendo lo que yo quiero entender. Por ejemplo, había individuos que aceptaban el mensaje superficialmente, ¿sí? Como, el prejuicio está mal, pero justificaban el prejuicio racial en algunas situaciones, o pensaban, por ejemplo, que el mensaje era erróneo, o pensaban que, bueno, que sí, estaba muy bien lo del prejuicio, evitar el prejuicio racial, pero que esa historia era solo una historia y no cambiaban su forma de pensar, o no veían el contenido antirracista en el mensaje. Entonces, hay determinados procesos que pueden tener los destinatarios que cuando la disonancia cognitiva es muy grande, ¿sí? cuando el contenido del mensaje me genera mucha tensión porque no concuerda con lo que yo pienso, bueno, hay actitudes que influyen en el proceso de percepción del contenido de las comunicaciones de masa. Hay otro mecanismo de percepción selectiva, aparte del de la decodificación aberrante, que es el de los efectos de asimilación o contraste. El efecto de asimilación es cuando el destinatario percibe las opiniones recibidas como mucho más cercanas a él de lo que realmente son. Y esto se da especialmente cuando no hay una diferencia excesiva entre el pensamiento del emisor y del destinatario, cuando hay cierta indiferencia del destinatario por el tema y cuando hay poca implicación de las propias opiniones en relación al tema y una actitud positiva hacia el comunicador. ¿Sí? Es como si el destinatario quisiera lograr cierta empatía con el comunicador, y si hay más o menos un campo común, ideológico y de pensamiento, bueno, va a haber determinadas cuestiones del mensaje que el destinatario los va a interpretar como más cercanos a lo que él piensa de lo que realmente es. Y tenemos también otro concepto que se llama campo de aceptación, que delimita de alguna manera el ámbito en el que las opiniones son objetivas y aceptables. ¿Sí? Yo veo algo y determino que tal mensaje es objetivo y aceptable, porque reúne esas características, aunque quizás no sea tan cercano a mi pensamiento como yo creo. Y viceversa, también existe el campo de rechazo, que define condiciones opuestas a las que acabamos de nombrar y que determina la percepción de un mensaje como propagandístico e inaceptable y genera un efecto de contraste entre las propias opiniones y el mensaje, que es mayor de lo que realmente es. Les voy a hacer un chiste, pero si ustedes entran al foro de La Nación Online van a ver claramente esto. No importa de qué sea la nota, puede ser sobre, no sé, que bautizaron al tigre blanco del zoológico con tal nombre, van a ver que los foristas indefectiblemente comentan sobre sus simpatías o antipatías con el gobierno de turno. Y por último tenemos memorización selectiva, que es que con la memorización de los mensajes se da algo similar a lo que veníamos viendo. Los aspectos que coinciden con las propias opiniones van a ser memorizados más fácilmente que los demás. Y esto aumenta a medida que aumenta la exposición al mensaje. Esto se llama efecto Bartlett. Y es un mecanismo específico en la memorización de los mensajes de persuasión. Si en un mensaje yo presento las argumentaciones a favor de determinado tema y también expongo a las contrarias, las argumentaciones positivas permanecen más en mi memoria. Se supone que si yo conozco la existencia del efecto Bartlett, es más eficaz la persuasión. Otro de los efectos estudiados en este grupo de estudios bajo la tabla de memorización selectiva es el llamado efecto latente, y explica el fenómeno por el cual, luego de una exposición, la eficacia de la persuasión de los destinatarios es casi nula, con el tiempo comienza a aumentar. ¿Sí? Bueno, estos serían los factores vinculados a los destinatarios. Al audience, ¿sí? Recordemos que desde el punto de vista de estas investigaciones el mensaje es igualmente importante, así que ahora vamos a ver los factores vinculados al mensaje.
Bueno, vamos a ir ahora a los factores vinculados al mensaje. Con relación a esto, tenemos que tener en cuenta que el mensaje nunca se da en un vacío, o sea, no aparece solo. Por lo tanto, los factores que vimos antes relativos a la audiencia van a influenciar también en los factores relativos al mensaje. De vuelta, lo que yo conozco sobre un tema influye en mis actitudes correspondientes. Entonces, más que dos cuestiones separadas, los estudios sobre el mensaje y la audiencia se trata de dos campos metodológicamente diferentes, pero conceptualmente unidos, ¿sí? Similar a lo que sucedía o lo que habíamos visto de la teoría hipodérmica y esta, que la separación quizás es más taxativa en lo teórico que en la práctica. Bueno, con esto pasa lo mismo. Wolf agrupa las investigaciones en torno al mensaje en base a 4 grupos: la credibilidad de la fuente, el orden de las argumentaciones, la exhaustividad de las argumentaciones y la explicitación de las argumentaciones. Vamos a pasar ahora a la credibilidad del comunicador. Los estudios relacionados con este punto se preguntan si la reputación de la fuente es un factor que influencia la opinión de los destinatarios o a la inversa, si la falta de credibilidad de un comunicador afecta negativamente a la persuasión. Si el mismo mensaje tiene una recepción positiva o negativa dependiendo del comunicador, es obvio que es una cuestión a tener en cuenta al momento de realizar una campaña. Los resultados a los que van a llegar es que emitiendo el mismo mensaje pero de distintas fuentes, inmediatamente después de recibir los mensajes de fuentes confiables, se produce el mayor cambio de opinión en relación a los mensajes, ¿sí? Comparándolos con fuentes no confiables. Pero pasado un tiempo entra en juego el efecto latente que ya habíamos visto antes, y la influencia de la fuente confiable disminuye notablemente. ¿Por qué se da esto? Con el tiempo se va olvidando quién lo dijo y por lo tanto los atributos de credibilidad o no que se le atribuían a ese mensaje desaparecen y lo que permanece es el contenido del mismo. Por lo tanto, podríamos decir que la credibilidad de la fuente es algo que influye, pero en el largo plazo, o sea, influye en el corto, pero en el largo plazo esa influencia es mínima. Vamos a ir ahora al orden de las argumentaciones. Estos estudios se centraron en el orden de las argumentaciones de un mensaje para ver cómo influían en la eficacia de la persuasión. Es especialmente aplicable a mensajes bilaterales, es decir, mensajes donde tengo argumentos a favor y en contra. Se va a hablar de efecto primacy si los argumentos iniciales tienen más peso, o efecto recency si resultan más efectivos los argumentos finales. Estas investigaciones se inician tratando de ver si era efectivo o no el efecto primacy, pero no se llegó a resultados concluyentes. En condiciones similares se verifican resultados tanto con el efecto primacy como con el efecto recency. Sin embargo, pese a este resultado general, se ven algunas correlaciones más estables. Conocimiento y familiaridad con el tema, ahí va a tener más influencia el efecto recency, mientras que si los destinatarios no conocen del tema, tiene más influencia el efecto primacy. Va a suceder algo similar con el interés de los destinatarios por el tema. Por lo tanto, se podría decir que hay una leve tendencia donde se ve que el orden de las argumentaciones puede influenciar en la persuasión, pero la verdad es que hay tantos factores que influyen que es difícil definir si esto es lo decisivo. La exhaustividad de las argumentaciones. Estas investigaciones estudian el impacto en relación a la persuasión del audience de presentar solo un aspecto o más aspectos de un tema potencialmente polémico. Se estudió con un grupo de soldados americanos para ver cómo aceptaban el hecho de continuar la guerra por un tiempo más contra las potencias del eje hasta que cayera definitivamente Japón. Se armó un programa de radio y a dos grupos distintos de soldados se les expusieron distintas ideas.
A un grupo se le dijo simplemente que había que continuar con la guerra porque había que derrotar a Japón, y al otro se le dijo que si bien la guerra iba a ser larga y penosa, los americanos tenían la superioridad bélica y había que derrotar a Japón. Las conclusiones a las que se llegó después de realizar esta investigación fueron que presentar argumentos a favor y en contra es efectivo para personas que estaban en contra a la idea inicial. Para las personas que ya estaban convencidas era más efectivo la presentación de un solo aspecto. Los que poseen un nivel de instrucción más alto eran más influenciados por la presentación de argumentos a favor y en contra, y por el contrario, la presentación de argumentos a favor y en contra era más inefectiva con la gente que tenía menor educación y estaba convencida de la posición inicial. La explicitación de las conclusiones. Aquí la pregunta es, ¿cuán eficaz es explicitar las conclusiones de lo que se quiere persuadir o no? Si es mejor que sean inferidas por los destinatarios. Acá tampoco va a haber una respuesta absoluta, sino que una vez más hay variaciones entre los aspectos del mensaje y variantes psicológicas individuales. Por un lado, hay investigaciones que dicen que a mayor implicación, más útil es dejar las conclusiones implícitas. Lo mismo, cuanto mayor es el conocimiento del público y mayor es su nivel intelectual, también, ¿sí? Hay investigaciones que arrojan resultados en este sentido. Mientras que si un tema presenta desconocimiento, si el público está poco familiarizado con él, si tiene poca exposición, es más conveniente hacer explícitas las conclusiones porque parecen ayudar a los fines persuasivos que se están buscando. Bueno, como conclusión y para tener un panorama general, se podría decir que la estructuración de los mensajes con fines persuasivos varía según las características psicológicas de cada destinatario. Y las comunicaciones de masas dependen de las interacciones que se establecen entre todos estos factores, y los que vimos antes. Comparando la teoría de la persuasión con la hipodérmica, se podría decir que se cuestiona la capacidad ilimitada de manipulación que se le atribuía a los medios de comunicación. Por estas investigaciones ya vemos que no es tan así, que los medios de comunicación no son tan omnipotentes como se pensaba. Se manifiesta también el carácter no lineal del proceso comunicativo, ¿sí? No es que ese circuito que habíamos visto en un comienzo es tan sencillo como emisor, mensaje, destinatario, sino que hay un montón de particularidades que intervienen y se pueden entender las ineficacias de algunas campañas gracias al análisis de las peculiaridades de cada destinatario. Pero, digamos, por sobre todo, lo que nos deja esta teoría de la persuasión es que se le adjudica a los medios de comunicación la noción de que pueden persuadir. Los medios no es que meramente transmiten un mensaje o informan, sino que también pueden convencer, cambiar comportamientos, etc. ¿sí? Para poder realizar esto hay que prestar atención al propio público y conocerlo y armar campañas teniendo en cuenta todas las características de nuestro público. En este sentido, si está bien pensado, los medios de comunicación son una herramienta importantísima para ayudarnos a cumplir las finalidades que tenemos pensadas. Si vamos una vez más al caso de Kusama, es obvio que el Malva supo tocar determinados resortes que activaron la visita a la exposición y que supieron bien, digamos, a qué público querían llegar y armaron una campaña acorde, sólida, utilizando varios medios, no solo uno, y generando la suficiente curiosidad. Bueno, nos vemos la clase que viene, ya en persona, se terminan estas series de clases virtuales. Si tienen alguna duda, me lo preguntan la próxima. Un saludo.